Bienvenidos a todos y gracias por el privilegio que usted me ha dado de llegar hasta su presencia, donde quiera que usted se encuentre. Quien le habla es el doctor en teología, Eduardo Rosa, desde la ciudad de Rivera, Uruguay. Pertenezco a la Congregación Luz para las Naciones, donde soy ministro ordenado, uno de los ministros ordenados. Quiero saludar a mi esposa, pastora Lady Vargas, saludar a los pastores Baltasar Rosa y Gladys Viera, que son los pastores y hacemos parte de la Comisión de Gobierno Espiritual de la Congregación Luz para las Naciones de Rivera, Uruguay. Gracias por el privilegio una vez más. Tenemos algunos anuncios para hacer a la Congregación Luz para las Naciones. Estos anuncios son el tema de la Cena del Señor y además de los diezmos. En primer lugar, la Cena del Señor. La Cena del Señor vamos a participar el día 12 de abril, todos los integrantes de la Congregación Luz para las Naciones. Vamos a participar los ministros y cada obrero y cada hermano dentro de su propio hogar, manteniendo los reglamentos, leyes y estatutos sanitarios vigentes en nuestro país. Entonces le invitamos a cada uno, a que cada uno pueda asirse, pueda conseguir un poco de vino o también puede ser jugo de uva sin ningún problema y también pan, para que cada uno en su hogar pueda participar simultáneamente de la Cena del Señor. Recuerde, el día 12 de abril estaremos participando de la Cena del Señor. ¿Quiénes participarán de la Cena del Señor? Todos aquellos que sean bautizados en las aguas, que han sido bautizados en las aguas, en primer lugar. Si son solteros no van a tener problema. Si están en concubinato, no van a participar de la Cena del Señor, solamente van a escuchar el programa, van a ver el programa, van a disfrutar del programa. Los que son casados legalmente ante las leyes de la nación, sí van a participar, sí son bautizados. Todos aquellos que son bautizados hacen parte del cuerpo de obreros. Todos vamos a participar de la Cena del Señor. Amén. Muy bien. Como le estoy hablando a la iglesia del Señor Jesucristo, le digo amén. El término amén significa así es, así sea. Y es un término de confirmación. Muy bien. En este también quiero hablar acerca del diezmo. El diezmo para todos, solamente la congregación, integrantes de la Congregación Luz para las Naciones, de la ciudad de Rivera, Uruguay. La Comisión de Gobierno Espiritual ha llegado, después de oración y después de tener diálogos entre nosotros, hemos llegado a la conclusión de que estamos pasando por un tiempo difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el asunto del diezmo? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a presentar el diezmo desde este lugar. Vamos a presentar y vamos a estar orando. Usted va a poner su diezmo en su mano y vamos a orar. Los que no tengan problemas económicos, guarden su diezmo. Pero si usted está pasando por un momento de crisis y está necesitando, podrá utilizarlo en su beneficio. Así como nosotros estamos haciendo acepción, ¿verdad?, en estos momentos difíciles, también en la Biblia hay acepciones. Por ejemplo, David, que no era un levita, participó de los alimentos, de los panes que se encontraban en el templo. Muy bien. Así usted podrá participar. El pan representa el alimento. El dinero representa justamente la posibilidad de acceder a ese alimento. Entonces son elementos representativos. El pan representaba a Cristo, el cuerpo de Cristo, el alimento suyo que Dios le dio para que usted también pueda en este tiempo de crisis alimentarse y sustentarse. Si usted tiene problemas económicos, no va a haber ningún problema. Nosotros vamos a orar y vamos a presentar. Entonces quédese tranquilo. Estamos haciendo una acepción, Dios lo sabe los momentos que están todos sufriendo. Así que transmita esto a todos los obreros y a todos los hermanos de la congregación. Recuerde, de la congregación
Luz para las Naciones de Rivera, Uruguay, ubicado en Faustino Carámbula 1025, entre calles Uruguay y Agraciada. Luego, ahora quiero tener un momento de oración con ustedes para que Dios nos guarde y nos guíe en este tiempo donde vamos a estar transmitiendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, con todos los que están unidos en este momento, en esta transmisión, todos aquellos que están recibiendo esta transmisión. Oramos y entregamos en tus manos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Guíanos a toda verdad a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, en todo tiempo y en todo momento, como siempre lo has hecho. Nosotros confiamos en que tú estás haciendo una obra nueva, una obra hermosa a cada momento, y que este es un tiempo glorioso donde tú te estás manifestando a la humanidad y donde muchas personas en diferentes partes del mundo están recibiendo la salvación, están recibiendo al Salvador dentro de sus vidas. Guárdanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos discernir cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, cuál es tu anhelo en este tiempo glorioso. Gracias te damos por todo. Ábrenos las Escrituras con tu Espíritu Santo para que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Creemos en que tú eres Dios, en que tú eres Rey y que estás haciendo una obra hermosa y grandiosa en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien. Bienvenidos a todos una vez más. Como les he dicho, les habla el doctor en teología Eduardo Rosa. Quiero compartir con ustedes en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, donde el escritor sagrado es el apóstol Pablo. Pablo le escribe a Tesalónica, que está del otro lado de Asia Menor, está enfrente de Asia Menor, y Pablo les está escribiendo con el propósito de que en estos versículos que vamos a ver a partir del capítulo 4, versículo 13, de alentarlos. ¿Por qué? Porque estaban desanimados, estaban pasando por momentos difíciles de persecución por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto nos habla y nos toca a nosotros directamente, porque en pleno siglo XXI la iglesia sigue siendo perseguida y sigue siendo objeto de escarnio de los seres de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, y por supuesto utiliza a los seres humanos como sus herramientas naturales y carnales para que el Evangelio sea desmerecido, para que Cristo no sea creído y así sucesivamente. Nuestro propósito en esta noche es en esta noche porque aquí estamos de noche en Uruguay, pero no sabemos, yo no sé a qué hora va a llegar esta transmisión hasta donde usted se encuentra. Que Dios me lo bendiga, me la bendiga donde quiera que usted esté. Entonces, el apóstol Pablo, dentro de lo que es esta carta de enseñanza a los tesalonicenses, también es una carta donde él anima al pueblo a que no desmaye. Nosotros conocemos mucho pueblo a nivel mundial y este pueblo del Señor se está fortaleciendo. En este momento existen muchas almas que están llegando a la presencia de Dios y que están llegando con un propósito. El propósito es manifestar la gloria de Dios. Sabemos que es dificilísimo pelear contra las fuerzas del maligno, pero recuerda una cosa, Dios nos ha dado una armadura, por lo cual debemos de vestirnos de toda esa armadura espiritual para poder vencer a las acechanzas y a las obras que el enemigo levanta en contra de nosotros, las fortalezas que el enemigo levanta. Tenemos una armadura y tenemos un brazo fuerte que pelea por nosotros y a través de nosotros. Pelea con nosotros. No desmaye. Vamos a ver la palabra del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en delante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mis amados, de todas partes, en este momento el apóstol Pablo estaba llamando a que el pueblo no se desanimara. ¿Por qué? Porque con el tema y con el medio, el asunto que se estaba
gestando en ese tiempo, la persecución a los cristianos era realmente muy grosera. Era una persecución muy severa. Tal persecución llevaba a la muerte de muchas personas. El apóstol Pablo despierta a estos cristianos con estas palabras, pero también consuela el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban desanimados a causa de los asesinatos masivos por causa del cristianismo. Ahora bien, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen cobra importancia en este texto debido a que no está hablando de la gente que está durmiendo, ni tampoco cobra el significado de aquellas personas que parten de esta tierra que están durmiendo como el sueño del alma. No, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está instruyendo a través de este texto es que aquellos que no ignoraran sobre aquellos que partieron de esta tierra conociendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Recuerde que el apóstol Pablo le estaba predicando a los gentiles, no estaba predicando a judíos. Podrían haber judíos entre ellos, pero la iglesia que Pablo le estaba predicando era una iglesia mayormente de gentiles. Entonces el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Muchas cosas nosotros sobre la faz de la tierra, los seres humanos, hacemos por ignorancia. Cuando venimos a Cristo Jesús se nos quita parte de esa ignorancia, pero mismo así continuamos ignorando muchas áreas. Y una de las áreas que el pueblo de aquel tiempo ignoraba era acerca de los que habían partido de esta tierra, por lo cual el desánimo. Pensaban que no se irían a encontrar más, pensaban que desaparecían, ¿verdad? De acuerdo al credo de los gentiles, luego de partir de esta tierra cesamos de existir. Muchos credos se gestaban en aquel entonces, en aquel medio. En el cuadro total existían muchas religiones, el ascetismo y así sucesivamente, el agnosticismo. Muchas religiones estaban de turno en aquel tiempo, como lo están en nuestros días. Pero Pablo les dice: no ignoren algo. No ignoren acerca de los que partieron de esta tierra. ¿Por qué? Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, para que no caigan en la tristeza. En eso nunca más me voy a encontrar con fulano de tal, con mi hermano querido, nunca más me voy a encontrar con mi esposa, que fuimos cristianos durante toda una vida, nunca más me voy a encontrar con mis hijos, nunca más me voy a encontrar con mi familia, nunca más me voy a encontrar con el pastor, con los hermanos de la congregación. No, la Biblia nos enseña, y Pablo en este trecho que le enseña a los tesalonicenses, y por eso esta carta llegó hasta nuestros días, Pablo enseña de que sí nos vamos a encontrar y que no nos debemos entristecer. Fíjese lo que dice, porque si en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Perdón, a los que durmieron en él, no dice con, sino en él. Entonces, la palabra es clarísima. La palabra nos está diciendo que todos aquellos que partieron conociendo el Evangelio del Señor Jesucristo, no todas las personas, no toda la humanidad, sino un grupo de personas que fueron los que conocieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Conocer el Evangelio del Señor Jesucristo, permítame decirle, es conocer a la persona de Jesucristo. El Evangelio, el término Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. En este tiempo recibiendo tantas malas noticias de personas que están falleciendo alrededor del mundo. Son miles las personas que están falleciendo. Imagínese usted escuchar una excelente y buena noticia, que usted, a esa persona que de repente usted perdió y conoció al Señor Jesucristo, tendrá la oportunidad de encontrarla cuando nos encontremos con Cristo. Ellos están vivos, están en la presencia de Dios. Su cuerpo fue sepultado, o esté donde se encuentre el cuerpo, pero ellos están en la presencia de Dios. Si partieron habiendo conocido al Señor, inmediatamente parten a la presencia de Dios. Jesucristo le dijo a aquel que estaba en la cruz, conjuntamente al lado de Jesucristo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, inmediatamente que partimos
como lo enseña el libro de Lucas en la historia del rico y Lázaro, que es una historia. Muchos la toman como que si fuera un cuento de Jesucristo, una parábola de Jesucristo. No, es una historia real de lo que Jesucristo está contando. No es la parábola del rico y Lázaro, es la enseñanza histórica del rico y Lázaro. La parábola se diferencia. Si nosotros vemos, la parábola se diferencia en muchos elementos referentes a esta historia. Además que los elementos se dan nombres. En una parábola jamás se da nombre. Sin embargo, en este evento se dan nombres, ¿verdad? Como Lázaro. Y el seno de Abraham se da otro nombre. Y el rico hablando y así sucesivamente. Entonces nosotros ahí tenemos la enseñanza. Y cuando parten de esta tierra, ¿cómo parten? Los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, el cual cuando Jesucristo murió, Jesucristo lo llevó inmediatamente, sacó el seno de Abraham del centro de la tierra donde se encontraba y lo llevó al cielo. Entonces le dijo Jesucristo le dijo a aquel hombre que estaba: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que puede dar vida y vida en abundancia y llevar a una persona hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a las decisiones que tome la persona. Por eso es necesario que usted tome la decisión correcta. Entonces, la palabra de Jesucristo nos dice de esta forma que no debemos entristecernos porque vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos que estuvieron y que conocieron el camino de nuestro Señor Jesucristo. Los vamos a reencontrar. Esto es una verdad que está en la enseñanza bíblica. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, que Jesús murió y además de morir, resucitó, y como dice la Escritura, y está sentado a la diestra de Dios Padre, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, cuando Jesucristo venga por su iglesia, van a venir ellos también. Fíjese, por lo cual, dice, os decimos esto en palabra del Señor. Estas palabras, aunque fueron registradas por Pablo, no eran palabras del apóstol Pablo, eran las palabras que había recibido del Señor y habían sido enseñadas por el mismo Señor. En nuestro idioma español, aquí tenemos la palabra Señor con mayúscula, pero en el griego no tenemos mayúsculas y minúsculas, sino que tenemos el griego. Aquí la palabra es kurios, que significa dueño, amo, esposo. Es la palabra griega que significa y que traducida es Señor para nosotros. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No palabra humana, sino palabra del Señor, por medio del Espíritu. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, hasta el momento del arrebatamiento, de la aparición de Cristo por su iglesia, no precederemos a los que durmieron. Entonces se van a dar resurrecciones y en este momento se van a dar traslados, en primer lugar de aquellos que murieron y partieron de esta tierra en Cristo. Luego, dice la palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Qué tremendo, resucitarán primero. En otras palabras, tomarán sus cuerpos e irán al cielo. Este texto, versículo 16 de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pablo hace una alusión a lo que estaba habituado a ver en el ejército romano. En el ejército romano, para que usted tenga una noción de aquel tiempo, se daban 3 órdenes. Los generales, los encargados de los diferentes grupos, ya sea los centuriones y todo eso que hacían parte de los diferentes grupos, recibían 3 tipos de órdenes. La primera era la orden de juntar el campamento, cuando estaban para ir a la batalla. Entonces, primera orden, juntaban todo el campamento. Segunda orden que se daba, cuando se daba esa segunda orden, ellos pasaban todos a formar, prontos y listos para salir. Y después se daba la tercera orden, como dice, con trompeta de Dios. Cuando se daba la tercera orden, entonces salía todo el ejército, con todo pronto. 3 órdenes se daban y Pablo estaba habituado a esto, era común en su tierra y todos aquellos que vivían en aquel tiempo sabían y conocían el ejército romano y entendían
Pablo aquí no habla de la final trompeta del libro de Apocalipsis, como muchos han interpretado incorrectamente. Pablo está hablando de las trompetas romanas, del ejército romano, porque le está hablando a gentiles, no está hablando a judíos específicamente, sino que le está hablando a gentiles. Y Pablo es muy celoso en diferenciar una cosa de la otra. Entonces, cuando nosotros conocemos un poco de la cultura, podemos interpretar correctamente los textos bíblicos. Entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Fíjense, los muertos en Cristo, todos aquellos que durmieron, que partieron de esta tierra, que murieron biológicamente. Entonces estos están en la presencia, en espíritu y en alma están en la presencia de Dios, pero sus cuerpos están enterrados o sus cuerpos fueron destrozados o los comió un tiburón en el agua. No sabemos cómo partieron de esta tierra, pero una cosa sabemos, partieron de esta tierra. Su espíritu y su alma están en la presencia de Dios. Estos que conocieron a Dios, dice que volverán. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que vivimos, los que estamos vivos biológicamente, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, todos, ya sean aquellos que partieron en el Señor biológicamente, murieron, o los que estamos vivos, todos vamos a recibir al Señor en el aire. Todos absolutamente vamos. Y nosotros que estamos vivos, fíjese lo que dice, para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Recibiremos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis amados, el tiempo de la venida de nuestro Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos, imaginamos, o de repente le contaron una historia. No es que Jesucristo viene de aquí a 500 años a 1000 años, estamos más cerca. Recuerde la nación de Israel. Jesucristo dijo, cuando veas a la higuera florecer, porque está pronto el verano, porque está pronta la cosecha. La higuera de la nación de Israel, la higuera floreció en el año 1948 de nuestra era. A partir de esa era contamos, según el Salmo 90, contamos 70 y 80 años, los más robustos. La nación de Israel ya completó los 70 años en el año 2018. Este año, 2020, la nación está haciendo 72 años. Mis amados, si nosotros contamos 80 años desde el año 1948, nos vamos al año 2028. Matemáticamente haciendo las cuentas. Si nosotros a eso le restamos un periodo de 7 años que equivale al periodo de la semana 70 del libro de Daniel, porque para que usted conozca, Israel tiene semana de días, tiene semana de años. Entonces, cada 7 años tiene semana de años. Muy bien. Nosotros entramos en el periodo donde está anticipado a la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué periodo es? El periodo de la iglesia. ¿Por qué anticipado a la venida del Señor Jesucristo? Porque Jesucristo tiene una segunda venida, así como vino la primera venida en carne y en sangre, va a venir una segunda venida, pero en esa segunda venida será para el pueblo de Israel, que vendrá a la tierra. Él vino una vez a la tierra como Cordero de Dios, fue inmolado, sufrió el sacrificio, el calvario en la cruz, ¿verdad? Pero Él va a venir otra vez a la tierra y va a poner sus pies sobre la tierra. Entonces son dos venidas del Señor Jesucristo. Pero entre esas dos venidas existe una presencia del Señor Jesucristo que vendrá en las nubes para llevar a un pueblo de todo pueblo, para llevar a un remanente, de todo pueblo, nación, lengua, tribu, de todo color, sin distinción alguna. Entonces Dios está armando un remanente. Ese remanente hacemos parte nosotros que somos la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo hace parte de este remanente. Usted y yo que conocemos al Señor. Entonces la palabra dice, y fíjese claramente, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Y esto podemos nosotros llevar a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, donde habla acerca del rapto de la iglesia. Ahora bien, continuando con el capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es el día del Señor y el día de la ira de Dios. El día del Señor se refiere al día de Cristo, de la venida, del arrebatamiento del Señor Jesucristo. El día de la ira de Dios se refiere al día del castigo, que tiene que ver con la semana número 70 del libro de Daniel, del profeta Daniel. A partir del capítulo 9, allí nosotros vamos a ver, si usted puede leer todo el libro de Daniel que se encuentra en el Antiguo Testamento, usted va a ver que en ese libro se narran diferentes etapas y diferentes ocasiones, y de los últimos tiempos habla de que vendrá un hombre fiero, un hombre malvado, conocido como el anticristo, ¿verdad? El que se siente y se hace pasar por Dios o como Dios. Y este hombre, antes que este hombre tome el control de las naciones, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Fíjese lo que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué tiene que ver esto? Dios nos va a librar de su propia ira. Porque como ladrón en la noche, ¿qué significa? Que será en el momento que nosotros menos pensamos. Pero por eso no quiere decir que no estemos apercibidos. Vamos a escuchar el shofar, vamos a escuchar las trompetas, vamos a escuchar la voz de Dios, la voz de arcángel y la trompeta de la voz del mismo Dios llamándonos a su presencia. Para nosotros, el llamado va a decir: venid a congregaros ahora, subid, asamblea en el cielo, la asamblea de la iglesia de los santos mediante Cristo Jesús. Para los ángeles que van a traer la ira de Dios sobre la faz de la tierra y que van a ser parte del ejército que va a manifestar la ira de Dios, va a ser para esos preparados para la batalla, para combatir. El enemigo no va a quedar quieto, no va a querer soltar a su iglesia. Entonces sus ángeles van a tener que venir por nosotros para ayudarnos y para que nosotros subamos a la presencia de Dios. Va a haber una gran cosecha en ese día. Imagínense miles de millones de personas desapareciendo en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. El término momento es el término átomos del griego, que significa una fracción de segundo. Entonces, en ese momento, todos nosotros, los cristianos de sobre la faz de la tierra, desapareceremos y estaremos en la presencia del mismo Dios. Qué hermoso será. Nos encontraremos todos allí. Cada uno de nosotros nos encontraremos en ese lugar. Entonces dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso tenemos que estar atentos, despiertos, sobrios. ¿Por qué? Porque va a ser en un momento en que todas las gentes en el mundo van a estar preocupados con las pestes, con la economía. El mundo llegó ya al colmo, ya se permiten casamientos en sexo igual, casamientos con animales, ya se permite la pedofilia y muchas otras cosas, y están casi por aprobar, no recuerdo la nación, si es Canadá o otras naciones más que quieren aprobar la pedofilia. Entonces, fíjese usted, el hombre ha llegado al colmo de la civilización. El hombre ha llegado al colmo de los colmos. Recordemos en los tiempos y los periodos anteriores, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra llegó al colmo cuando se prostituyó completamente, y Dios escuchó las oraciones y el clamor, y Dios escuchó también y vio, y ya no podía soportar el pecado sobre aquellas dos naciones, Sodoma y Gomorra, dos pueblos que uno estaba casi que enfrente al otro. Y fíjese lo que nos dice la palabra. Como ladrón en la noche, dice versículo 3, que cuando digan paz y seguridad. Fíjese, nosotros este año hemos escuchado el mensaje de la presentación del proyecto de paz y seguridad entre Israel y los países árabes. Muy bien, Israel aceptó, Israel se propuso a cumplir, los países árabes todavía no.
están analizando y se está viendo de cómo llevar a cabo este proyecto de paz y seguridad entre todas las naciones entre Israel y los países árabes. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el libro de Lucas nos habla acerca de la higuera también y acerca de los árboles. Cuando veas a la higuera y a los demás árboles o a los árboles florecer, bueno, es interesante que en el mismo periodo en que nació Israel como nación, la primavera árabe también comenzaron a nacer naciones árabes, a ser reconocidas como naciones árabes. Unos meses antes, unos años antes, fueron reconocidos unas naciones y después de la nación de Israel fueron reconocidas otras naciones árabes alrededor de Israel. Para que usted tenga noción, yo hago parte, soy uruguayo, de nacionalidad uruguaya, y Israel cabe 30 veces dentro de lo que es la nación de Uruguay, que es una de las naciones más pequeñas de América. Entonces, la nación de Israel cabe 30 veces. Qué tremendo, ¿verdad? Uruguay tenemos una expansión de 500 kilómetros desde Rivera hasta Montevideo. Rivera que está hacia el norte, Montevideo que está hacia el sur. Y si nosotros vemos los kilómetros que tenemos y la masa que tenemos dentro de la población, ¿verdad? El territorio en metros cuadrados, vamos a ver que Uruguay es 30 veces más grande que la nación de Israel. Pero tiene más gente de lo que tiene Uruguay. Israel tiene muchísimo más gente. Entonces, fíjese la primavera árabe queriendo conquistar a la nación de Israel. Nosotros vemos un milagro de Dios en el año 1967, la guerra de los 6 días. Después del año 48, en el año 67, se levantaron las naciones árabes contra Israel y Dios les dio la victoria en 6 días. ¿Por qué en 6 días? Porque el 7º día tenían que descansar. ¡Qué bendición! Dios es fiel. Muy bien, ahora analicemos esto. Dice que cuando digan paz y seguridad, no cuando la firmen. Escuche bien, todavía no se ha firmado el tratado de paz y seguridad en las naciones. Se lo presentó. Nosotros como iglesia lo escuchamos. Pablo le está hablando a los gentiles y nos dice a los gentiles, cuando se diga, no cuando se firme. Preste atención, que cuando digan, ya se ha dicho, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Para todo esto, nosotros tenemos que analizar los hechos como se están dando. Ahora bien, una pandemia, la economía, hay proyectos a nivel mundial, las naciones están en una crisis tremenda económica, el mundo está convulsionado por la enfermedad, no solamente lo que está recorriendo el mundo, esta enfermedad que nosotros estamos viviendo hoy en nuestros días, como es el coronavirus, una pandemia, un virus que está recorriendo el mundo. Qué interesante que cada 100 años se ha dado una pandemia sobre el mundo. Lo único que esta pandemia de este año ha sido provocada y ha sido creada en un laboratorio. Hay propuestas, el anticristo está para manifestarse. Se está haciendo reducción a nivel mundial de la población a través de este virus. Nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos para poder entender los tiempos que estamos viviendo. No estamos viviendo cualquier tiempo, estamos viviendo los últimos tiempos, que son los principios de dolores, como Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, principios de dolores. Del versículo 4 en adelante Jesucristo comienza a hablar. Entonces comienza a decirle a sus discípulos y comienza a responder algunas preguntas que le hicieron a Jesucristo. Sus propios discípulos. Primero estaba hablando en general y después sus discípulos, cuando se acercan a él y están solamente ellos, comienza Jesucristo a revelarles los acontecimientos finales y responde a 3 preguntas que le hacen sus discípulos. Y nosotros tenemos que estar atentos y leer esas preguntas y escuchar el mensaje de Jesucristo. Y esto nos habla de principios de dolores. ¿Por qué principio de dolores? Porque en los principios de dolores es donde está presente la iglesia. Pero cuando comience la semana 70 que le decía hoy del libro de Daniel, la última semana, 69 ya se pasaron hasta que se quitó la vida del Mesías príncipe. Inclusive dice la profecía, pero no por sí mismo, sino que le quitaron. Ahí se abrazaron la política y la religión. Se abrazaron para sacrificar al Hijo de Dios. Muy bien, vendrá un tiempo donde el Hijo de Dios implantará su justicia a causa de lo que ocurrió, porque es necesario que sea implantada la justicia. Pero para eso
nosotros que somos la iglesia tenemos que ser sacados de esta tierra. ¿Por qué? Porque la justicia recae sobre la nación de Israel y no sobre la iglesia, como han enseñado mucho. ¿Por qué? Porque la justicia de la iglesia fue hecha sobre Cristo en la cruz del Calvario. Todos aquellos que recibimos a Cristo en el corazón, inmediatamente nuestra alma es lavada con la sangre de Jesucristo y somos perdonados de nuestros pecados. Recordemos que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, Dios nos ha perdonado cada pecado cuando nos acercamos a Él mediante la exclamación, mediante el reconocimiento del señorío de Jesucristo. Cuando le invitamos, cuando reconocemos, aceptamos el Evangelio y invitamos a Jesucristo, le permitimos la entrada en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que comande todos los elementos de nuestro ser. Entonces, en ese momento entramos en paz con Dios. Pero lo interesante, como les iba diciendo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vendrá sobre ellos. Ahora el mundo está pasando por dolores de parto. Una cosa es principio de dolores, que toda mujer sabe eso. Los principios de dolores son las contracciones, pero después son los dolores del parto mismo. Aquí ya estamos hablando, dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mis amados, es tiempo de volverse a Dios. Los principios de dolores ya están por terminar. Ya se está por cumplir el período de los principios de dolores. Está por ingresar ahora el período de parto. El período de parto ya no queda mucho tiempo. Como le decía, si nosotros miramos al 2028 y restamos una semana de la semana 70 de Daniel, que son 7 años, semana de años, estamos hablando, donde está el periodo de la tribulación 3 años y medio y el periodo de gran tribulación 3 años y medio. En total son 7 años. Entonces, si restamos, vamos al año 2021, de 2028 menos 7, 2021. Tenemos que ver los periodos. En cualquier momento puede entrar y puede manifestarse el anticristo, pero también en cualquier momento puede ser arrebatada la iglesia. En cualquier momento usted y yo podemos estar siendo llamados a la presencia de Dios para dar cuenta de lo que hicimos en nuestra vida, sea buena o sea malo. Vamos a tener que dar cuenta de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestros gestos, de nuestras actitudes. Vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos, pero nosotros que estamos en Cristo, todo lo malo ha sido perdonado. Si pedimos perdón de todo corazón, todo lo malo ha sido perdonado. Pero tenemos que estar apercibidos. No es como algunos dicen, salvo una vez, salvo para siempre, no tengo que hacer nada más. No, somos salvos. Nadie nos puede quitar, nadie nos puede robar la salvación. Pero una cosa es segura. Nosotros, porque seamos salvos, no vamos a descuidar una salvación tan grande. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, vuestra fe. ¿Por qué esa victoria nuestra ha vencido el mundo? Y es la fe, vuestra fe. Porque esa fe no es de nosotros, sino que es don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, dice Pablo. Lo escribe y lo registra. Entonces, mis amados, cuando nosotros vemos estas palabras y leemos estas palabras de la Escritura, nos acercamos más al diseño y al proyecto que Dios tiene para este último tiempo. En las dispensaciones, este último tiempo, el periodo de gracia que es para la iglesia. Dice, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Jesucristo cuando venga va a hacer sonar su voz y todos los hijitos de Dios, todos los hijos de Dios de todas partes del mundo que se encuentren en ese momento, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, partiremos a su presencia.
En ese momento seremos tomados de parte de Dios, subiremos a su presencia. Quiero ponerle en contexto y recordarle las palabras de Cristo cuando estuvo sobre la faz de la tierra a Lázaro. ¿Recuerdan las palabras? Hacía 4 días Lázaro estaba muerto. Entonces Jesucristo dice que mandó sacar, ordenó que sacaran la piedra y le llamó el nombre de Lázaro. Dijo: Lázaro, ven fuera. Así será el sonar de la voz de Dios sobre nosotros. Pueblo mío, subid acá. En un instante estaremos en la presencia de Dios. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque miles de millones de personas alrededor del mundo en un segundo, unos estarán cocinando, otros trabajando, otros estarán durmiendo, otros estarán enseñando la palabra a las naciones, otros estarán haciendo diferente actividad, pero todos aquellos que fueron redimidos con la sangre del Cordero, que fueron lavados, perdonados con la sangre del Cordero, todos esos desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, en un momento, en otras palabras, en un átomo, en un segundo, en una décima de segundo, en una milésima, puedo decir, de segundo. Qué hermoso, qué gozo me da transmitir esta palabra. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nuestro Dios es luz. Entonces nosotros vamos avanzando. No quedamos estáticos, no retrocedemos, nos movemos según el diseño, según el proyecto, según la voluntad de Dios, que recuerde, es buena, agradable y perfecta. Entonces dice: no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar, no durmamos. ¿Qué significa? No estemos desatentos. Velemos, busquemos a Dios en este momento mientras pueda ser hallado. Dios está a disposición y Él está, ¿recuerdan la imagen de Jesucristo que murió en la cruz con sus brazos abiertos? Así está Dios esperándonos. Como dice en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios nos está ofreciendo este tiempo de gracia, un periodo de gracia, un momento de gracia para abrazarnos, para rescatarnos y para salvarnos de lo que viene sobre esta tierra, pero sobre todo nos quiere salvar de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Existe una muerte primera, que es la muerte natural, pero existe después de esta muerte natural, biológica, existe una muerte segunda. Dios quiere que en esta vida natural que tú tienes, te arrepientas de tus pecados. Donde quiera que tú estés, donde quiera que usted se encuentre, arrepiéntase de su pecado. Busque a Dios de todo corazón. Dios le perdona. No importa lo que usted haya hecho. Recuerda la historia de Pablo. Pablo era un asesino. Pablo buscaba a los cristianos, entraba a las casas y arrastraba a los hombres y a las mujeres de los cabellos. Los arrastraba hacia afuera y él mismo asentía y consentía en el asesinato de los cristianos, y este hombre se transformó en uno de los mayores evangelistas misioneros de Dios al pueblo cristiano, que llegó a ser apóstol de los gentiles, escritor de más del 70% del Nuevo Testamento. ¡Qué testimonio este hombre! De ser un hombre, era muy celoso por su religión. Existen muchas personas que son celosas por lo que hacen, por la religión. Jesucristo, cuando encontró a Pablo, lo libró de las garras de la religión. Quiero decirle algo y hacer una pausa. La religión no nos lleva a ningún lado. La religión es la intención humana de poder acercarse a Dios. La religión fue creada por el hombre. Son herramientas humanas para poder acercarnos a Dios. No hay ninguna herramienta humana que pueda acercarnos a Dios. El único que puede acercarnos a Dios es Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, por medio de su propia sangre, la cual derramó para perdón de nuestros pecados. Como Cordero Pascual de Dios lo hizo. Entonces dice: no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Velar significa estar despiertos. Mientras toda la humanidad está durmiendo, mientras toda la humanidad está muchas veces durmiendo en sus quehaceres, preocupados con las cosas de esta vida, enceguecidos, buscando solución a través de otras relaciones humanas, o otros objetos, otras circunstancias, a través de la economía, a través de los placeres. Nosotros no debemos de estar durmiendo, debemos de estar despiertos. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a que estemos despiertos, el pueblo de Dios. Nosotros hacemos parte de un linaje, somos el remanente de Dios sobre la faz de la tierra. En ese tiempo, judíos, gentiles, no hay griego, no hay gentil, como escribe Pablo en el libro de los Romanos, sino que todos, esclavos y libres, hacemos parte de un solo pueblo por la sangre de Jesucristo. Y en este tiempo Dios le está dando la oportunidad a usted de que se arrepienta de sus pecados y que vuelva a la presencia, que se vuelva a Jesucristo, que le busque en espíritu y en verdad. Entonces la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, dice: por tanto no durmamos como los demás que están a nuestro alrededor, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es estar sobrio? Es estar sin la influencia de ningún elemento psicotrópico, ni del alcohol. No estar bajo la influencia de absolutamente nada, sino estar bajo la influencia del Espíritu. Pablo escribe de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Entonces hace una comparación el vino con el Espíritu. En vez de estar embriagados con el vino natural, llenémonos del Espíritu de Dios, porque se hace necesario en nuestros tiempos ser llenos de la presencia y de la gloria de Dios. Y usted puede ser uno de ellos. Sigue diciendo la palabra en el versículo 7, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Porque la noche permite de que las personas hagan muchas cosas sin que nadie los vea. En mi país hay un dicho popular que dice: en la noche los gatos son pardos. ¿Qué quiere decir? Que no se ve mucha cosa. Se confunde con la noche y con las tinieblas. Por eso muchas personas hacen las cosas que no se deben de hacer indebidas por la noche. La noche es donde se presta para hacer violencia, ¿verdad? Para hacer transacciones y así sucesivamente. Por eso nosotros que somos del día, andemos como de día. No nos mezclemos con las cosas de esta tierra y de este mundo. ¿Por qué? Porque un día tendremos que dar cuenta de todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces dice el versículo 8, dice: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, como recién les decía, habiéndonos vestido de la coraza de fe. En otras palabras, nos cubrimos a través de ese don precioso que Dios nos dio, la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la fe, la gracia, todo lo que, recuerde, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, todo lo que nosotros tenemos, es una dádiva, es un don de Dios. Y fíjense lo que dice: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, despiertos, atentos, habiéndonos vestido de la coraza de fe. Es decir, detrás de esa coraza que cubre todo mi corazón, representando mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, mis deseos, dice: y de amor. No solamente de la coraza de fe, sino también el amor. Amémonos unos a otros, aun aquellos, y fíjese lo que le voy a decir, que le persiguen, aun aquellos que le abofetean, aun de aquellos que le agreden a propósito, aun de aquellos que no quieren saber de usted, aun de aquellos que quieren y buscan clavarle el cuchillo. Aún así, en las circunstancias más extremas y más difíciles, aún así, ame. Jesucristo amó y dijo desde la cruz del Calvario, una de las palabras que dijo, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que repitió después en el libro de los Hechos de los Apóstoles Esteban.
Dice, perdónalos. Qué tremendo. El amor perdona. Si lee 1 Corintios 13, del versículo 4 en adelante, las características del verdadero amor. Y esas son las características del amor ágape o agapón, que es el amor de Dios. No es el amor eros, no es el amor filía, sino que es el amor agapón, el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese, la paz, el amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué significa la esperanza de salvación? La fe, la esperanza y el amor. Bueno, la fe es un don necesario que tenemos puesto por Dios para esta tierra, y la esperanza va de la mano. ¿Por qué? Porque habla de tener la salvación como yelmo. Cuando nosotros tenemos esperanza en que alguien puede extendernos una mano, ¿qué pasa con nosotros? Nos predisponemos para eso. Bueno, la Biblia nos enseña que debemos de predisponernos para lo que Dios va a hacer con nosotros, está haciendo con nosotros desde ya, ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. De usted debe de recordar una cosa: usted no hizo nada para merecer su salvación. Usted solamente recibió al Salvador porque no tenía nada que darle. Ninguno de nosotros teníamos nada para ofrecerle a Dios, ni tenemos en nuestro poder. Dios es el dueño del universo. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a Dios? No tenemos nada para ofrecerle a Dios. Bueno, en vista de todo eso, de que nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios, Dios nos ofrece a nosotros a su propio Hijo. Ya que nosotros, por más que tuviéramos intenciones, las mejores intenciones del mundo, con intenciones, hay muchas personas con buenas intenciones que están en el infierno porque las intenciones no son lo suficiente para salvar nuestras vidas y para recibir las bendiciones de Dios. Hay que entrar a través de Jesucristo en la presencia de Dios. Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjese la afirmación que él hace en sus palabras: ninguno viene al Padre. No dijo ninguno va al Padre, dijo ninguno viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo y el Padre uno son. Y aunque cada uno de ellos es una persona, una unidad compuesta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno tiene una persona, cada uno es una persona diferente. Les voy a poner un ejemplo. En una familia que tenga padre, madre e hijo, muy bien. Por ejemplo, mi familia, la familia Rosa. Yo tengo 4 hijos. Mi familia, familia Rosa, se compone de 6 personas. Mi esposa, nuestros hijos en común y yo somos 6 personas, pero somos una sola familia. Bueno, Dios siendo un solo Dios, se compone de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una de las mejores ilustraciones para comprender la unidad de nuestro Dios, que siendo un Dios se compone de 3 personas. Cada uno de esos coeterno, coigual en fuerza, en esencia, en naturaleza y en eternidad. Muy bien, continuemos con esto. Entonces, fíjese, con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, estar no solamente haberme convertido, sino estar convencido de que somos salvos. Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. La salvación que recibimos no fue por méritos, no ha sido por esfuerzos, no ha sido por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por ser bonitos, sino todo lo que recibimos lo recibimos porque Dios lo ha hecho de esa forma, porque Él se complació de que usted recibiera esa salvación tan grande que solamente Dios puede otorgarla. Fíjese lo que dice el texto. Después en el versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salvación. Y aquí en el versículo 9 debo de hacer una pausa. Dice, ¿por qué no nos ha puesto Dios para ira? ¿Qué es poner para ira? Cuando nosotros estábamos lejos de la familia de Dios y no éramos hijos de Dios todavía, hacíamos parte de la familia de Satanás, el diablo, porque éramos hijos de ira, porque la ira de Dios se revela contra todo aquello que no adora a Dios y que no busca a Dios y que no quiere saber de Dios, contra todo lo malo. En este siglo y en este tiempo gobierna el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el diablo, con sus huestes espirituales, con sus demonios. Y todos esos están bajo la ira de Dios. Pero toda persona que hace parte, que no está en las manos de Dios, puede estar solamente en dos lugares, o en las manos de Dios o en las manos de Satanás y sus demonios. No hay términos medios, no hay grises. O estamos en la familia de Dios y hacemos parte del remanente y del pueblo de Dios, o estamos en la familia del enemigo. Entonces, toda la ira de Dios se va a derramar sobre aquellos que no reciban al Señor Jesucristo como Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12. Porque nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Al ser hijo de Dios, la ira de Dios no se revela sobre nosotros. La ira de Dios se manifestó sobre Jesucristo, por eso Jesucristo en la cruz del Calvario no murió porque le quebraron las piernas, sino que murió porque le explotó el corazón del peso de pecado que cayó sobre él, sobre su alma, sobre su parte natural, sobre su cuerpo. Le explotó el corazón, tanto es así que cuando el soldado le pone la lanza, le clava la lanza en el costado, sale agua y sangre. Y esto, la cardiología moderna nos dice de que cuando se manifiesta agua y sangre es porque el corazón previamente explotó. Muy bien, gracias a Dios por la ciencia. Entonces, nos corrobora justamente lo que ocurrió en ese momento. Entonces dice, si no, porque no nos ha puesto Dios para ira. Va a venir un momento sobre la faz de la tierra que la ira de Dios se va a manifestar. Y este momento está por comenzar en cualquier instante, en cualquier minuto, en cualquier segundo, porque los periodos se están cumpliendo. La generación de Israel, desde el 48 hasta el año 2028, va a ser 80 años. Y Jesucristo dijo, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La última generación de Israel a partir de cuando Israel fue nación. Mis amados, estamos a las puertas del arrebatamiento. Crea usted o no lo crea. En cualquier momento miles de millones de personas van a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Imagínense lo que van a decir. Los alienígenas se los llevaron porque no hacían parte de la humanidad. No eran compatibles con la humanidad. Entonces va a haber, sobre la faz de esta tierra van a ocurrir cosas terribles. La ira de Dios se va a derramar sobre todo ser humano, sobre toda criatura. Se va a desarrollar lo que en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 en adelante está descrito. A partir ya del capítulo 4 ya el apóstol Juan comienza a ver las cosas en el cielo y del capítulo 6 comienza a derramarse, ¿verdad? Comienzan los sellos. Así sucesivamente el primer sello, el primer jinete, el caballo blanco, que viene con un arco, representación de Jesucristo, aparentemente en caballo blanco, supuestamente trae la paz, pero viene con un arco. Jesucristo no viene con arco, Jesucristo viene con espada. Muchos creen que este jinete del caballo blanco es Jesucristo. No, no tiene nada que ver con Jesucristo. Jesucristo, cuando venga en su caballo blanco, dice que en su muslo dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. El otro jinete no está identificado. Además de eso, viene con un arco. Sí, el arco representa el alcance. ¿Ah? Va a enlazar a las naciones con su arco y va a gobernar. Va a traer una supuesta paz, una paz casi que utópica sobre las naciones. Pero inmediatamente 3 años y medio después, se va a revelar, va a romper el pacto que va a hacer con la nación hebrea, el pacto de paz, que ya fue mencionado, ya fue dicho, ¿verdad? Ya fue presentado. Se va a romper ese pacto y él va a tomar el lugar. En el lugar
donde se sienta en el lugar santísimo que le pertenece a Dios, en el templo de Israel que va a ser construido. Dicho sea de paso, ya tienen todo pronto para la reconstrucción del templo. Entonces, en ese momento se va a hacer pasar por Dios. El falso profeta va a mandar a erigir una estatua en homenaje al anticristo y va a mandar que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres de todas las naciones, adoren a la bestia, se pongan una marca que ya está siendo elaborada, la marca del microchip. Me atrevo a decir que es una marca. El 666 es el número del hombre llevado a la potencia, es decir, al avance científico y conocimiento que tenemos en los últimos tiempos. Entonces me atrevo a decir que la marca de la bestia tiene que ver con la tecnología, pero sobre todo con el comercio mundial. Y va a entrar por tema de la salud en las naciones. Escuche lo que le estoy hablando y después recordará estas palabras. Muy bien. Entonces dice que capítulo 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llevó el peso de nuestro pecado. Jesucristo llevó toda nuestra carga, Jesucristo llevó toda injuria, Jesucristo llevó la maldición que cada uno de nosotros teníamos que cargar, cada uno de nosotros teníamos que dar cuenta, cada uno de nosotros tendríamos que estar en una cruz, cada uno de nosotros. Jesucristo tomó nuestro lugar y en ese momento que tomó nuestro lugar, Él se hizo pecado. Aquel que era santo, que era puro, dice que se hizo pecado, no pecador. La Escritura dice pecado por nosotros. En otras palabras, cargó con todo el peso de nuestro pecado, derramó hasta la última gota de su sangre, de su alma para perdón de nuestros pecados. Qué bello, qué hermoso, qué loable lo que hizo Jesucristo por usted y por mí, por amarnos tanto. Por amarnos tanto lo hizo. Entonces dice que si no para alcanzar salvación, antes que venga a ocurrir todo esto, Dios va a venir a llevar a su iglesia al cielo. 7 años mientras haya destrucción sobre esta tierra, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, que es lo último que se va a dar porque va a ser el mismo Dios que va a derramar esas copas. Entonces, al final de esos 7 años, de esa última semana del libro de Daniel, donde la nación de Israel se va a doblar, van a reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Mashiach, y muchos de aquellos que mandaron crucificar, aquellos que se pusieron en congruencia con el gobierno romano, los fariseos, los escribas, que se pusieron en congruencia para crucificar al Rey de Reyes y Señores de Señores, lo van a reconocer en aquel día. Y el pueblo de Israel lo va a reconocer. Entonces, al final de esos 7 años, vendrá Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel va a estar rodeada, porque van a querer destruir a la nación de Dios, a la nación elegida por Dios, la nación de Israel. Entonces, Jesucristo se va a presentar con nosotros, que somos la iglesia. Vamos a venir desde la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, y Jesucristo va a implantar su reino sobre la faz de la tierra durante 1000 años. Y la iglesia va a estar gobernando juntamente con Cristo. Entonces, Él nos va a liberar. Como les decía, mientras en la tierra va a haber dolor, la iglesia va a estar en el cielo. ¿Dónde, le hago la pregunta, dónde quiere estar usted? En la presencia de Dios, cantando y alabando al Señor, como cuando Juan subió al cielo y fue y vio en el cielo las almas de aquellos que estaban en el cielo adorando a Dios. ¿O usted quiere estar recibiendo el juicio y la ira de Dios sobre esta tierra? Esto queda a decisión personal. Y no estamos haciendo un cuento de hadas, no le estamos contando una historia, estamos contando la verdad. Porque para Dios el futuro es historia. El futuro es historia. Dios nos cuenta a nosotros para que nosotros sepamos y para que nosotros anunciemos como profetas, como megáfonos, como instrumentos, como mensajeros, como ángeles a las naciones. Que Jesucristo viene por su iglesia. Bueno, continuando, dice que Jesucristo va a ser nuestra salvación, nos va a llevar al cielo. Entonces, versículo número 10 dice, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¡Qué belleza! Va a llegar un momento en que vamos a estar en su presencia. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis amados, es hermoso saber
que vamos a tener un momento en la presencia de Dios y que no va a ser un segundo, porque cuando partamos de esta tierra en el arrebatamiento, ya el tiempo para nosotros no va a pasar. Vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser semejantes a Jesucristo. Ya no va a pasar el tiempo, no vamos a envejecer, no nos vamos a preocupar por las cosas, sino que vamos a tener la mente y vamos a tener el conocimiento como Dios quiere que lo tengamos. Ya no vamos a tener la mentalidad humana, vamos a tener una mentalidad espiritual, la mente de Cristo. Se sabe que no vamos a conocer todas las cosas porque nadie, ningún ser en el universo fuera Dios, que se compone de Padre, Hijo, Espíritu Santo, son los únicos que conocen todas las cosas. La Biblia nos enseña que nosotros conoceremos, Dios nos conocerá y nosotros proseguiremos en conocerle. ¿Qué quiere decir? Que seremos enseñados, instruidos en la eternidad. Conoceremos aspectos de Dios que en esta vida no conocemos. Hay aspectos de Dios que los ángeles, por ejemplo, no conocen, como la gracia. La fe no la necesitan, la misericordia no la necesitan. Pero nosotros que estamos en esta dimensión, como seres humanos, sí la necesitamos. Ellos no. Pero cuando nosotros partamos de esta tierra vamos a ser como los ángeles del Señor y vamos a conocer otros aspectos de Dios durante toda la eternidad. Imagínense, ¿qué es la eternidad? Es la ausencia del tiempo. La eternidad es la ausencia del tiempo. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque en el cielo, en la eternidad, no va a haber tiempo. Va a ser eternidad. Y esto es hermoso. Usted y yo vamos a estar juntos, nos vamos a conocer. Miles de millones de personas alrededor del mundo de las diferentes épocas nos vamos a conocer y vamos a adorar y vamos a entregar y vamos a estar en la presencia de Dios reconociendo su soberanía, reconociendo su amor y trabajaremos también como embajadores de Dios. Vamos a tener funciones. Usted no piense que iba a ir al cielo a hacer holgazán. No, todos y cada uno de nosotros vamos a tener diferentes funciones en la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis amados, este mensaje es para edificación. Si usted está en un momento de prueba, de dificultad, ha perdido a un ser querido, quiero decirle, entregue en las manos de Dios. Confíe en Dios y recuerde que Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Dios en estos momentos. Quiero orar por todos, si usted me permite, pero es momento que usted recapacite, que usted vea si usted necesita consuelo, si usted necesita entregar su vida a Dios, que usted revea su fe en Jesucristo. Preparémonos para los eventos que continúan. No hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo se dará? Pero estas pinceladas de principios de dolores nos manifiestan, como dijo Jesucristo, serán principios de dolores. Antes que Jesucristo venga, se están dando los principios de dolores. Para nosotros, para la iglesia, esto es una alarma. Nuestro reloj profético es Israel, la nación de Israel. Por eso tenemos que estar atentos, apercibidos, y no perder la dirección de cuál es la meta de Dios a través de nuestras vidas, hacia dónde vamos. No estamos sobre esta tierra, ¿verdad?, para quedar como semilla en esta tierra. Estamos en esta tierra para cumplir un propósito. El deseo, la voluntad de Dios, el diseño, el proyecto de Dios. Y uno de los primeros propósitos es encontrarnos, acercarnos, amalgamarnos con Dios para que Él cumpla su deseo. Es tiempo de que escuchemos la voz de Dios, de que le pidamos a Dios que nos enseñe sus caminos, que nos enseñe sus sendas. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de llegar a la presencia de Dios y quebrantar nuestro corazón. En este momento quiero orar con todos
todos los que me escuchan, todos los que me están viendo en diferentes partes del mundo de habla hispana, y si hay personas de otros continentes que entiendan el español y si quieren traducir estos programas, tienen la libertad para hacerlo. Es el propósito de Dios que el Evangelio llegue a toda criatura, mientras el día dura, mientras es tiempo de arrepentimiento, porque después vendrá tiempo de lloro, de lágrimas, donde la ira de Dios se derramará sobre toda carne, sobre toda criatura. Entonces, le invito a que usted se una conmigo en oración. Oremos y busquemos a Dios en este tiempo. Padre Dios, gracias te doy por todo. En este momento, conjuntamente con todos aquellos que están en tu presencia, oh Dios, buscando tu rostro, a través de este programa, a través de esta red social, te pido que tengas misericordia de nosotros. Padre, te pido que tu gracia nos abrace. Confiamos, tenemos fe en que tu Hijo Jesucristo nos ha redimido de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y creemos que este es un tiempo de santificación. Padre, prepáranos para estos momentos que están viniendo sobre la faz de la tierra. Prepáranos, Señor, para todas las cosas que están a nuestro alrededor, para que podamos soportar las pruebas, las acechanzas, los embates del enemigo. Prepáranos, Señor. Prepáranos, fortalece nuestra vida para caminar, porque las sendas por las cuales caminamos, oh Dios, no son nuestras sendas, sino que son tus sendas. Ayúdanos a caminar en tus sendas, Señor. Padre, no queremos caminar en nuestros caminos humanos, perversos, perdidos, porque tus caminos son mejores que los nuestros. Tus palabras, tu voluntad, tu deseo son mejores que los nuestros, oh Dios. Y ayúdanos en este tiempo a caminar en tu propósito y en tu voluntad. Te pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, por toda persona que está mirando este mensaje, donde quiera que llegue este mensaje, en el nombre de Jesucristo, oramos, perdona pecados, transgresiones, iniquidades, rebeliones y rebeldías, en el nombre de Jesucristo. Derrama de tu gloria, de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos por sanidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos por sanidad sobre las naciones, sobre las gentes, sobre las personas. Todo espíritu de enfermedad, todo foco infeccioso. Ahora en el nombre de Jesucristo no te pido, sino que te ordeno en el nombre de Jesucristo. Vete retirada de ese cuerpo. Ordenamos sanidad en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Declaramos la palabra de bendición. Abre los ojos de los ciegos. Oh Dios Padre, que el paralítico ahora ande en el nombre de Jesús. Como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo os doy, lo que tengo te doy, lo que tengo os doy a vosotros. Es el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu de sanidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recorre ahora el cuerpo, sanando los órganos, en el nombre de Jesús. Sana órganos, mente, corazón. Al cáncer le digo fuera en el nombre de Jesucristo. Toda célula cancerígena ahora abandona esos cuerpos en el nombre de Jesús. Todo virus, todo foco infeccioso, toda bacteria, en el nombre poderoso de Jesucristo, abandona esos cuerpos. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Para la gloria de tu santo nombre, oh mi Dios, declaramos sanidad sobre cada persona que escuche este mensaje. Declaramos tu presencia y tu poder sobre ellos, para la gloria de tu santo nombre. Porque solo tú eres Dios, solo tú eres Rey. Te glorificamos, oh Dios, y entregamos en tus manos todo lo que somos. Llévate toda mancha de pecado, todo peso, toda carga, oh Dios. Entregamos en Jesucristo.
en las manos de Jesucristo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Y declaramos un tiempo de bendición sobre tu pueblo. Protege a tu pueblo. Padre, no permitas que tu pueblo sea burlado ni blasfemado por aquellos que no te conocen. Padre, acuérdate del pobre, del necesitado, del menesteroso. Acuérdate de la viuda, acuérdate del huérfano. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Oh Señor, acuérdate de ellos. Acuérdate de la paz en Jerusalén. Acuérdate de tu remanente sobre la faz de la tierra, sobre todas las naciones. Acuérdate de tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Entregamos en tus manos para que tú cumplas tu propósito y tu deseo. Hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí también en la tierra. Y tu deseo sea llevado a los 4 puntos cardinales, como siempre ha sido hecho, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Les agradecemos desde lo profundo de nuestro ser y les invitamos a próximos programas en el nombre de Jesucristo. Salude a su familia, bendiga, ore por usted, ore por sus familiares, profetice, declare palabra de bendición en el nombre de Jesucristo y usted verá que Dios estará haciendo cosas maravillosas. Que Dios le bendiga rico y poderosamente. Transmitió desde la ciudad de Rivera, Uruguay, el doctor en teología Eduardo Rosa. Que Dios le bendiga.